Llegué a Barcelona en una lluviosa tarde de marzo. El vuelo se había retrasado 2 horas y cuando salí del aeropuerto me parecía que incluso el aire aquí me resultaba ajeno. En las manos, una pequeña maleta, en el bolsillo, unos pocos cientos de euros que me habían quedado después de vender apresuradamente algunas cosas en casa. Eso era todo con lo que comenzaba mi nueva vida. La razón de mi llegada era sencilla y a la vez compleja: la traición. Esa palabra parece corta, pero encierra meses de dudas, noches sin dormir y aquel día en que todo se derrumbó. Mi exnovio y mi mejor amiga. Los encontré juntos. Primero fue el shock, luego la ofensa, después la certeza de que no podría seguir viviendo allí, donde todo estaba impregnado de recuerdos. Necesitaba huir a algún sitio para no ahogarme. En Barcelona tenía una conocida, con la que alguna vez trabajé en un café de temporada junto al mar. Ella aceptó alojarme, aunque antes de mi llegada ya me había dejado claro: una semana o dos puedes quedarte, pero no quiero problemas. Yo acepté agradecida, aunque por dentro sentía que el tiempo no estaba de mi lado. Su piso era pequeño, de 2 habitaciones, en un barrio donde las calles estrechas se entrelazaban como en un laberinto. Las ventanas daban a un balcón vecino donde siempre colgaba ropa tendida. Desde la primera noche entendí que no resistiría mucho tiempo allí. La cama incómoda, las constantes insinuaciones de la dueña de que debo ponerme en pie cuanto antes. Pero me aguantaba. Al día siguiente, recorrí varias cafeterías, preguntando por trabajo. En todas partes me respondían lo mismo. Hacía falta experiencia, hacía falta papeles. Mis súplicas provocaban sonrisas corteses, pero nada más. Volvía a casa tarde, con los pies doloridos de tanto andar, y en la cabeza me daba vueltas una sola idea. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si debía quedarme, aunque fuera con dolor? Unos días después, hojeando interminables anuncios en el teléfono, me detuve en uno que me hizo latir más fuerte el corazón. Se necesita niñera, 2 niños. Se ofrece alojamiento y comida. Experiencia mínima en trato con niños. Sentí un nudo en el pecho. Era una oportunidad. Había trabajado como animadora en un campamento infantil 2 veranos seguidos, así que al menos podía presumir de eso. Y lo más importante, alojamiento. Eso significaba liberarme de reproches ajenos y de la habitación estrecha. Escribí un mensaje, me presenté brevemente y dejé mi número de teléfono. No tuve que esperar mucho. Aquella misma tarde me llamó una voz masculina. Se presentó como Sergio. Hablaba pausado, pero con seguridad. Acordamos vernos al día siguiente en su casa. Colgué y me quedé mucho tiempo sentada en la cama, apretando el móvil entre las manos. Era mi primer rayo de esperanza desde que llegué. Pero junto con él apareció el miedo. ¿Y si no podía con la responsabilidad? ¿Y si los niños no me aceptaban? ¿Y si la esposa de ese Sergio me miraba igual que mi conocida, en cuyos ojos yo era una carga? Aquella noche di vueltas en la cama, escuchando cómo mi conocida hablaba en voz alta por teléfono y reía tras la pared, mientras yo solo pensaba en una cosa: si ese trabajo se convertiría en mi nuevo comienzo o en otro error más. Al día siguiente, cuando el sol ya se había alzado alto y las estrechas callejuelas de Barcelona se habían llenado de ruido, me dirigí a la casa de la familia que buscaba niñera. Y aunque el camino no era largo, en mi mente se volvió interminable, pues cada paso estaba acompañado por el pensamiento de que ese día podía definir mi destino más cercano. La casa a la que debía entrar se alzaba en una calle tranquila, donde los árboles viejos
proyectaban sombra sobre la acera recta, y los balcones de los vecinos estaban adornados con flores que hablaban de manos cuidadosas. Parecía mucho más grande y cuidada que cualquier lugar que yo hubiera imaginado como refugio temporal. Toqué el timbre y el pecho se me encogió, como si en ese instante no solo se decidiera un empleo, sino también mi derecho a permanecer en esta ciudad. La puerta se abrió casi de inmediato y vi a dos niños, un chico de unos 8 años y una niña que parecía un poco mayor. Me miraban con esa franqueza que solo los niños pueden permitirse, sin máscara de cortesía, simplemente con curiosidad y una ligera duda sobre si yo podría formar parte de su mundo. Se presentaron como Marcos y Clara, y enseguida se unió a ellos un hombre de mediana edad, que entendí era Sergio. Se mostraba tranquilo, sonreía con amabilidad y me miraba a los ojos quizá con demasiada atención, como si intentara adivinar qué escondía yo tras la formalidad de un mucho gusto. Su esposa apareció unos minutos más tarde y la primera impresión fue totalmente distinta. Isabel entró en la habitación con paso decidido, como si ya supiera que yo debía superar su examen. No perdió tiempo en cortesías y enseguida hizo varias preguntas directas, entre ellas una que me atravesó como un cuchillo. No estarás pensando en quedarte mucho tiempo, ¿verdad? En ese momento sentí el frío en su tono, hábilmente envuelto en una sonrisa, pero que igualmente dejaba atrás de sí desconfianza y hostilidad oculta. Respondí con calma, intentando no mostrar desconcierto, aunque comprendía que Isabel no solo se interesaba en mis planes, sino que desde el principio me veía como una posible amenaza, y no porque realmente pudiera dañar a su familia, sino porque mi mera presencia en su casa era para ella una invasión. Sergio, en cambio, trataba de suavizar la dureza de su esposa. Decía palabras amables. Me preguntaba si me había resultado fácil llegar. Me ofrecía café, y el contraste era tan evidente que comprendí. Entre ellos existía cierta tensión que incluso una extraña, recién cruzado el umbral, no podía dejar de percibir. Los niños observaban todo a su manera. En sus miradas se leía la costumbre de escenas semejantes en las que no había espacio para el asombro, y fue precisamente esa reacción la que me hizo reflexionar. Quizá mi llegada no sería tan inesperada para ellos, pues ya estaban habituados a vivir en un hogar donde siempre pasaba algo entre sus padres. Cuando la conversación tomó un tono más calmado, Isabel fingió que sus palabras habían sido solo una prueba, pero yo sabía que no era una broma ni una frase casual. Era una señal clara de que no confiaba en mí, y tal vez nunca lo haría. Y aún así me quedé, porque no tenía otra opción, y aquella pequeña posibilidad de un nuevo comienzo me pareció mejor que regresar al callejón sin salida de mi pasado. A los pocos días de instalarme en la familia, empecé a notar lo que antes permanecía oculto tras la fachada de bienestar de aquella gran casa con su jardín cuidado y habitaciones ordenadas. Los niños, que solían hablar entre ellos con la naturalidad propia de su edad, mencionaron por casualidad durante un juego que sus padres discutían constantemente, y lo hicieron con tanta naturalidad que no parecía tratarse de algo excepcional, sino de una parte habitual de su vida, a la que ya se habían acostumbrado. Ese mismo día, al volver a casa un poco más tarde de lo habitual, me crucé con Isabel en el pasillo y enseguida percibí un perfume extraño, ajeno, que no tenía nada que ver con sus aromas habituales, que ya había aprendido a reconocer en poco tiempo. Aunque se comportaba como si nada hubiera ocurrido, en su prisa, en el modo en que escondió rápidamente el bolso en el armario
y evitó la mirada de su marido, había algo imposible de ignorar. Sergio hizo como si no pasara nada. La recibió con una frase cariñosa, la ayudó con el abrigo e incluso sonrió, pero sus hombros tensos, las pausas demasiado largas en la conversación y ese matiz de cansancio en su voz decían lo contrario. No preguntaba dónde había estado, no hacía reproches, pero su silencio hablaba más que cualquier palabra, como si aquella escena ya se hubiera repetido muchas veces y se hubiera convertido para él en una pesada rutina. Yo me senté en la cocina, intentando concentrarme en un manual de español para distraerme de mis dudas, pero las frases de los niños y la conducta de los padres giraban en mi mente, dibujando cada vez con más claridad un cuadro. En esa familia existía una grieta que crecía día a día, y mi llegada inesperada solo agravaba sus problemas, aunque ellos intentaran aparentar que yo no tenía nada que ver. Clara, que solía ser más abierta que su hermano, me dijo en voz baja a la mañana siguiente, mientras desayunábamos, que su papá dormía muchas veces en el salón, porque mamá se enfadaba cuando él entraba en la habitación. Yo solo asentí, tratando de ocultar mi sorpresa, pero dentro de mí crecía la inquietud. Los niños vivían en un ambiente en el que el amor se había convertido en conflicto y el apoyo mutuo en una fría distancia, y yo, sin querer, era testigo de esa descomposición. Desde ese momento ya no pude mirar a su familia del mismo modo. A pesar de la imagen de bienestar y corrección hacia afuera, empezaba a revelarse otra realidad, en la que cada uno representaba un papel. Isabel, el de esposa segura de sí misma. Sergio, el de marido paciente. Los niños, el de pequeños, que fingían que las peleas de sus padres no significaban nada para ellos. Pero tras cada palabra y cada gesto se escondía un peso invisible que tarde o temprano acabaría por estallar. Unos días después de que yo comenzara a percibir las primeras señales de tensión entre el matrimonio, Isabel cambió de actitud hacia mí de un modo tan repentino que resultaba a la vez sorprendente y alarmante. En lugar de mantener la distancia fría, empezó a comportarse como si intentara integrarme en el círculo familiar, invitándome a cenar con ellos, ofreciéndome una copa de vino y entablando conversaciones en las que lo más importante no era lo que decía, sino cómo lo decía. Su voz sonaba suave, su sonrisa parecía sincera, pero cada pregunta llevaba un trasfondo oculto, como si no quisiera conocerme realmente, sino buscar mis puntos débiles para poder utilizarlos. A veces se inclinaba hacia temas filosóficos que en apariencia eran triviales, pero que en realidad buscaban probar mi reacción. Y una noche, cuando nos quedamos solas en la mesa, Isabel me preguntó de repente: Lucía, ¿tú crees en la fidelidad en el matrimonio? Su sonrisa no coincidía en absoluto con la mirada en la que sentí un reto afilado. Intenté responder con calma, limitándome a palabras generales sobre que la fidelidad es una base importante en las relaciones, pero en sus ojos pasó un destello que no supe interpretar bien. ¿Era burla por haberme hecho sentir insegura o solo constataba que yo no tenía derecho a opinar sobre la vida conyugal siendo una extraña? Al día siguiente, repitió su estrategia de forma más velada, preguntando sobre mi vida personal, mis antiguas relaciones e incluso por qué me había atrevido a venir aquí cuando podía haberme quedado en casa. Y aunque aquello podía parecer mera curiosidad de una anfitriona hacia la nueva empleada, yo no podía quitarme de encima la sensación de que Isabel no quería amistad ni cercanía, sino que solo me ponía a prueba, buscando grietas en mi verdad. Su conducta era doble.
De día, en presencia de los niños, mostraba amabilidad y respeto, como si yo me hubiera vuelto parte indispensable de la casa, pero cuando estábamos a solas, sus palabras adquirían otro tono, y aunque la entonación conservaba una aparente cortesía, cada frase parecía un insinuante recordatorio de que me veía como una competidora, incluso si oficialmente nuestras posiciones no tenían nada en común. Yo trataba de no reaccionar de forma brusca, me mantenía educada y comedida, consciente de que cualquier respuesta imprudente podía volverse contra mí. Sin embargo, cada una de esas charlas me dejaba un sabor amargo, y cada vez me convencía más de que Isabel jugaba su propio juego, en el cual mi papel ya estaba decidido. Debía quedarme como un telón de fondo conveniente para su autoafirmación, o convertirme en el blanco de su hostilidad. Por las noches, cuando los niños ya dormían, a menudo sorprendía su mirada fija en mí desde el otro extremo de la mesa. En esa mirada no había agresividad abierta, solo una evaluación fría, más peligrosa que cualquier grito o conflicto, porque yo ya sabía, en esa familia no me percibían como una simple niñera, sino como una intrusa cuya presencia podía alterar un equilibrio frágil, y era Isabel quien lo comprendía mejor que nadie. Una noche, cuando los niños ya dormían y en la casa solo quedaba el murmullo del frigorífico y el zumbido lejano de la ciudad tras la ventana, me quedé en la cocina, moviendo cosas en los estantes y fingiendo estar ocupada, aunque en realidad solo evitaba ir a mi habitación, donde me esperaba la soledad con mis dudas. Fue entonces cuando Sergio, que había regresado más tarde de lo habitual, se detuvo a mi lado y me propuso preparar un té, como si buscara cualquier pretexto para que pudiéramos hablar unos minutos a solas. Al principio fue una charla trivial sobre cosas cotidianas. Me preguntó si estaba cómoda, si no me resultaba difícil con los niños, si no sentía la presión de Isabel. Yo respondía con cautela, manteniendo un tono neutral, pero poco a poco sus palabras fueron tornándose más sinceras de lo que esperaba. Empezó a hablar de su cansancio, de cómo a veces se sentía de más en su propia casa, donde cada paso era recibido con frialdad por parte de su esposa, y de cómo, aunque sus hijos lo querían, cada vez eran más testigos de discusiones imposibles de ocultar. Su voz era grave y serena, pero en ella había tal sinceridad que por primera vez lo vi no como a un empleador, sino como a un hombre intentando mantenerse a flote en medio de la decepción constante. En ese instante nació entre nosotros una extraña cercanía que no necesitaba palabras. Yo lo escuchaba, asintiendo, y de pronto comprendí que me miraba no como a una simple interlocutora, sino como a alguien capaz de entenderlo mejor que nadie. Cuando la conversación se interrumpió sola, quedó un silencio suspendido entre nosotros que ninguno se atrevía a romper. Entonces Sergio se inclinó hacia mí, casi con inseguridad, como temiendo cometer un error, pero incapaz de detenerse. Sus labios rozaron los míos en un beso que apenas duró unos segundos, pero en esos segundos hubo más tensión que en todas nuestras charlas anteriores. Me aparté primero, no porque no lo deseara, sino porque era demasiado consciente de lo peligroso que podía ser aquel paso. Y aún así, dentro de mí, algo había cambiado para siempre. Ya no podía mirarlo como antes, porque aunque intentáramos fingir que nada había pasado, el simple hecho de aquel beso nos había colocado en papeles distintos, donde yo ya no era solo la niñera, y él ya no era solo el dueño de la casa. Esa noche, sola en mi habitación, tardé mucho en dormir. Repetía en mi mente sus palabras, su mirada y ese calor
que me dejó aquel breve contacto. Y aunque la razón me gritaba que debía protegerme, el corazón ya no tenía fuerzas para renunciar a lo que había ocurrido, porque ese instante había dividido mi vida en un antes y un después, aunque hacia afuera nada hubiera cambiado. Después de aquel beso, ambos intentamos comportarnos como si nada hubiera ocurrido, pero cada encuentro en el pasillo o en la cocina era un recordatorio de que ya existía algo más entre nosotros que una relación formal. Aunque evitáramos hablar de más, los silencios, las miradas y la excesiva cautela en los gestos dejaban claro que habíamos cruzado una línea invisible. Yo trataba de concentrarme en los niños. Les leía cuentos antes de dormir, los ayudaba con las tareas, organizaba paseos en el parque. Pero la sensación de que Sergio me miraba de un modo distinto me perseguía siempre, como si su mirada me acompañara incluso cuando él no estaba. Un día, cuando Isabel volvió más tarde de lo habitual, escuché por casualidad una conversación suya en el balcón. Pensaba que nadie la oía. Hablaba en voz baja, pero cargada de impaciencia. No me escribas cuando estoy en casa. Aquellas palabras fueron tan directas que no dejaban lugar a dudas. Tenía a alguien más. Eso explicaba su frialdad hacia el marido, sus frases duras y esa distancia que había sentido desde el primer momento. Entonces nació en mí un sentimiento difícil de describir. Comprendía que lo mío con Sergio era una traición, pero al enterarme de su hipocresía, empecé a justificarme. Me decía que lo nuestro no era tan grave comparado con lo que Isabel hacía desde hacía tiempo. Era una lógica peligrosa, pero me tranquilizaba. Si ella se permitía algo así, ¿por qué él debía seguir preso de un matrimonio en el que solo reinaba la mentira? Sergio se comportaba como si lo supiera todo, pero no se atrevía a decirlo en voz alta. Su silencio no era ignorancia, sino un intento de mantener cierta estabilidad, de no permitir que los niños vieran el verdadero abismo en el que se estaba convirtiendo su hogar. Me sorprendía pensar que vivía en dos mundos. En uno, trataba de sostener la imagen de esposo ejemplar, y en el otro, buscaba una chispa de calor donde aún podía hallarla, en nuestras breves charlas, en un roce de manos, en instantes que ambos intentábamos ocultar. Para mí, aquello se volvió una trampa. No podía seguir refugiándome en excusas. Cada vez que él estaba cerca, mi corazón se aceleraba y junto al deseo me invadía el miedo. ¿Qué pasaría si Isabel descubría que también nosotros guardábamos un secreto? Recuerdo una tarde en que entró en la cocina mientras yo preparaba la mesa para los niños. Nuestras manos se rozaron por accidente y en ese pequeño gesto había más verdad que en cualquier palabra que hubiéramos dicho. Comprender que Isabel jugaba a ser la esposa perfecta mientras tenía a otro hizo que lo nuestro me pareciera menos pecado. Era un autoengaño, pero me ayudaba a dormir cuando la culpa me asfixiaba. Me repetía que la verdadera traición era la de ella y que lo nuestro era solo una debilidad, quizá lo único que lo mantenía vivo en ese matrimonio. Pero cada noche, cuando me quedaba sola, sabía la verdad. Este triángulo se sostenía en la mentira de los tres, y tarde o temprano explotaría, porque ninguna verdad puede ocultarse para siempre, sobre todo en una casa donde las paredes estaban acostumbradas más a las discusiones que a la risa, y donde incluso los niños entendían mucho más de lo que los adultos querían admitir. Pasaron varias semanas desde que comprendí la verdadera naturaleza de su matrimonio, y cada día traía más señales de que el equilibrio en aquella casa se sostenía solo por costumbre y miedo a perder la apariencia de orden. Isabel
salía cada mañana al trabajo, dejando tras de sí el rastro de un perfume caro. Sergio se quedaba cada vez más tiempo en silencio frente a la mesa de la cocina, mirando su taza de café como si buscara respuestas en el fondo. Los niños, habituados a la tensión, intentaban ocultar su inquietud en pequeños juegos y preguntas inocentes que revelaban su deseo de conservar al menos un trozo de normalidad. Una noche, cuando el regreso de Isabel se demoró hasta bien entrada la madrugada, estalló una discusión que escuché desde mi habitación. Al principio fueron frases bajas, apenas reproches velados. Luego, las voces subieron de tono hasta que finalmente Sergio lanzó una frase cargada de rabia contenida, como si ya no pudiera soportar más años de frustración. Isabel respondió con dureza, con un tono desafiante, y aunque no alcancé a oír cada palabra, el sentido era claro. Ella rechazaba cualquier reproche, sin admitir la menor culpa. Los niños ya dormían, pero la tensión se extendía por toda la casa, impregnando las paredes con la huella de sus gritos. Me senté en la cama, hecha un ovillo, sin saber si salir para ofrecer alguna ayuda o quedarme al margen para no convertirme en testigo de lo prohibido. La pelea terminó de golpe, y poco después escuché pasos en el pasillo. Era Sergio. Pasó frente a mi puerta, se detuvo como si quisiera llamar, pero no lo hizo. Después de unos instantes, comprendí que esperaba que yo saliera, y así lo hice. En la cocina estaba sentado, con los brazos apoyados sobre la mesa, la cabeza inclinada, el rostro marcado por un cansancio imposible de disimular. Cuando entré con cautela, levantó los ojos y dijo en voz baja: «Ya no lo aguanto más». En sus palabras no había dramatismo ni deseo de impresionar, solo la verdad desnuda de un hombre que llevaba demasiado tiempo soportando en silencio y al fin se lo confesaba a alguien. Me senté frente a él y durante mucho rato permanecimos callados, cada uno sumido en sus pensamientos, pero en aquel silencio había algo distinto. No era vacío, sino una presencia que nos daba inesperada calma. Quise decir algo, quizá una palabra de consuelo, o la típica promesa de que todo mejoraría, pero no encontré voz. Entonces Sergio puso su mano lentamente sobre la mía, no pidiendo compasión, sino permiso para no sentirse solo por un momento. Ese gesto, tan simple y tan fuerte a la vez, me impidió apartar la mano, aunque mi razón me gritaba que ese era un paso sin retorno. Cuando la noche se hundió en su silencio más profundo y toda la casa quedó en penumbras, nos quedamos los dos solos, sin barreras ya entre nosotros. En sus brazos no sentí solo deseo o la huida de una realidad insoportable, sino más bien un intento desesperado de hallar refugio, aunque fuera por unas horas. Aquella noche no fue solo la continuación de nuestra cercanía anterior, sino la confirmación definitiva de que ya no podríamos volver a los papeles que al principio intentamos imponernos. Incluso si a la mañana siguiente volvíamos a ponernos las máscaras, ya era evidente. Habíamos entrado en un camino que inevitablemente traería consecuencias, por mucho que intentáramos ocultar la verdad. Después de aquella noche en la que Sergio y yo cruzamos definitivamente la línea que separaba al empleador de la empleada, en realidad, al marido de otra mujer y a una extraña. Mi vida en esa casa comenzó a tejerse de mentiras constantes, que como hilos invisibles me iban envolviendo cada vez con más fuerza. Aunque cada una parecía una nimiedad aislada, juntas me daban la sensación de que ya no controlaba ni un solo instante de mi existencia. Con los niños fingía calma, seguridad y equilibrio, como si nada pasara, aunque por dentro me estremecía cada vez que los escuchaba hablar de sus padres.
Ahora encontraba más peso en sus palabras. Eran demasiado mayores para no entender que algo andaba mal en la familia. Y aunque sus preguntas sonaban ingenuas, yo sabía que buscaban en mí una confirmación de sus miedos. Tenía que responder con falsedades, decir que todo estaba bien, que mamá y papá se querían, que las discusiones eran normales en cualquier familia. Aunque veía en sus ojos la necesidad de hallar sinceridad en mis frases. A Isabel le mentía cada día, incluso en los intercambios más banales. Le agradecía el trabajo, aparentaba gratitud por su confianza, asentía a sus comentarios y sostenía conversaciones que me parecían trampas. Sentía que aquella rutina era un juego de supervivencia. Si me permitía una sola imprudencia, ella descubriría mi debilidad. Respondía a sus sonrisas con sonrisas, pero tras las mías se escondía el temor de que en cualquier momento me lanzara un reproche directo o me echara de la casa. A Sergio era a quien más mentía, y de la manera más absurda, pues lo hacía no por miedo, sino por desesperación. Le decía que podía llevar la carga de nuestro secreto, que aceptaba todo tal como era, que no temía a Isabel, ni me angustiaba el futuro, que soportaba su silencio indeciso. Pero cada encuentro con él me dejaba un peso dentro que intentaba ocultar. En realidad sabía perfectamente que cuanto más prolongáramos el engaño, mayor era el riesgo de ser descubiertos. Recuerdo las noches en que coincidíamos a solas en una habitación, y él me miraba como queriendo decir más de lo que se atrevía. Yo sonreía y le aseguraba que todo estaba bajo control, pero dentro de mí crecía un pánico mudo. Alguien acabaría notando el cambio en mi comportamiento. Alguien descubriría que ya no era la misma. Entonces, todas mis palabras se derrumbarían, dejando expuesta una verdad capaz de destruir no solo mi vida, sino también aquel hogar. La mentira se volvió mi segunda piel. La repetía tan a menudo que a veces me sorprendía creyendo en mis propias palabras, y eso me asustaba más que el peligro de ser descubierta. Significaba que estaba perdiéndome, que ya no distinguía lo real de lo inventado, que mi vida no me pertenecía, sino a esa historia en la que me había dejado arrastrar. Con cada día crecía en mí la certeza de estar en el centro de un triángulo imposible, hasta el punto de temer incluso mis propios pensamientos. Comprendía que mi estancia allí ya no tenía nada que ver con el trabajo de niñera. Mi vida se había convertido en un delicado juego entre tres adultos, con los niños como rehenes silenciosos. Y esa era la peor de mis mentiras, porque ni siquiera me atrevía a confesarme a mí misma que la verdadera razón de permanecer junto a ellos ya no era un salario ni un techo, sino aquel hombre al que había permitido amarme en el momento más inoportuno y peligroso de mi vida. Aquella noche, cuando ocurrió lo que más temía desde el principio, la casa estaba envuelta en un silencio extraño. Los niños estaban en sus habitaciones, intentando dormirse después de un día largo. Isabel se había quedado en la ciudad sin avisar a qué hora volvería, y Sergio, cansado del trabajo y agotado por otra pelea con su esposa, entró en mi habitación no para iniciar algo nuevo, sino simplemente para pasar unos minutos en un lugar donde su presencia no despertara rechazo ni reproches. Nos sentamos al borde de la cama, conversando a medias, sobre todo de los niños, de sus pequeñas alegrías y problemas, y aunque ambos sabíamos que esa cercanía era peligrosa, ninguno fue capaz de apartarse del otro, porque en esa habitación, por primera vez en mucho tiempo, él sentía que alguien lo escuchaba, y yo, que alguien me veía. La puerta se abrió sin aviso, y cuando Isabel apareció en el umbral, el mundo pareció detenerse,
aunque en realidad duró solo unos segundos. Nos miraba como si viera confirmadas sus sospechas, y no hacían falta palabras para comprender que todo se había vuelto evidente. Sergio se levantó bruscamente, como queriendo explicar o justificarse, pero ella no le dio ninguna oportunidad. No gritó, no hizo una escena, solo sostuvo su mirada y susurró, casi sin voz. Lo sabía. En ese momento, su silencio resultó más aterrador que cualquier insulto, porque en su calma había la seguridad de quien siempre controla la situación. No preguntó nada, no exigió explicaciones, no se ofendió ni levantó la voz. Simplemente dejó en el aire la sensación de una represalia inevitable que podía llegar en cualquier instante, y fue esa incertidumbre la que se convirtió en el castigo más cruel. Yo permanecía de pie, sin saber dónde poner las manos, cómo justificar mi presencia en esa habitación, entendiendo que cualquier palabra que se me ocurriera sonaría como una excusa barata, y de ahí que la vergüenza y el miedo se mezclaran en un solo nudo que me apretaba la garganta hasta doler. Después de aquella noche todo cambió. Isabel no volvió al tema directamente. No mencionó ese momento en sus conversaciones, no fingió que nada había pasado, pero su presencia se volvió insoportablemente pesada. Ya no me miraba como a una simple empleada. Ahora en cada uno de sus gestos había algo oculto, y aun cuando hablaba de cosas corrientes, las compras, las tareas de la casa, entre líneas se escuchaba: sé quién eres en realidad y espero el momento adecuado. Sergio actuaba como si nada hubiera pasado. Intentaba no cambiar su comportamiento, pero en su mirada había cautela. Evitaba conversaciones largas conmigo, se limitaba a frases cortas, y aunque no lo decía en voz alta, era claro que él también esperaba ese golpe que tarde o temprano Isabel daría. Lo veía tensarse cuando ella entraba en la habitación y relajarse apenas se marchaba, y esa espera silenciosa resultaba más dura que un conflicto abierto, porque nos mantenía a todos en permanente alerta, como si viviéramos en un terreno minado, a punto de estallar. Los niños percibían los cambios instintivamente, se volvían más callados, hacían menos preguntas, pero buscaban más mi compañía, como si en mí pudieran encontrar la seguridad que habían perdido en sus padres. Y esa confianza suya me dolía más todavía, porque sabía que yo era la causa de aquella fría tensión que ahora devoraba a la familia. Cada día, después del descubrimiento, se volvía una prueba. En la mesa, yo fingía normalidad, respondiendo a las frases triviales de Isabel, que sonreía como si nada hubiera sucedido, aunque su sonrisa se parecía más a una amenaza velada. En el pasillo, al cruzarme con Sergio, nuestras manos a veces se rozaban por accidente, pero ahora ese contacto estaba lleno de temor, no de calidez, porque significaba solo una cosa: Isabel podía vernos en cualquier momento. Desde aquella noche, vivía con la certeza de que el final estaba cerca, y la pregunta no era si la revelación sucedería, sino cuándo decidiría Isabel dar el golpe. Me despertaba de noche con el menor ruido. Temía quedarme a solas con ella, y al mismo tiempo entendía que esa era su arma principal. Un control silencioso que me destruía más rápido que cualquier acusación abierta. Al final, después de aquella noche, en que Isabel nos sorprendió en mi habitación y detuvo todo con un breve «lo sabía», comenzó un capítulo completamente distinto de nuestra convivencia, porque ella, en lugar de estallar de inmediato, con gritos o con un ultimátum severo, inesperadamente eligió otra táctica, no la hostilidad abierta, sino una amabilidad excesiva, tan poco natural que cada sonrisa suya o cada palabra amable me parecían una trampa oculta.
Y justamente esa suavidad resultó para mí mucho más peligrosa que cualquier grito o acusación directa. Empezó a invitarme con más frecuencia a pasar tiempo juntas, lo cual ya resultaba extraño, pues apenas unas semanas antes Isabel me lanzaba preguntas frías y me hacía sentir que yo era indeseada allí. Ahora, en cambio, proponía tomar un café en una pequeña cafetería de la calle vecina. Hablaba de su vida como si yo fuera su amiga, e incluso a veces se confesaba conmigo sobre sus propios resentimientos hacia Sergio, subrayando que hacía tiempo que él no la escuchaba y que, en general, había perdido el interés en ella. En esos momentos sentía que me empujaba deliberadamente al papel de confidente, solo para ver hasta dónde estaba dispuesta a llegar en esta falsa alianza. Una vez, sentadas en la cafetería, pronunció una frase que se me grabó más que todas las demás. Eres la única que me escucha. Sus palabras sonaron suaves, con una sonrisa, pero tras aquella dulzura percibí un trasfondo de hierro. Estaba jugando un juego en el que yo debía situarme de su lado, aunque no quisiera, y al mismo tiempo comprendía que negarme a jugar significaba convertirme de inmediato en su enemiga. Y unos días después, ocurrió algo que me convenció definitivamente de que Isabel no solo jugaba, sino que estaba elaborando toda una estrategia. En mi bolso encontré un pendiente que ya le había visto antes, y cuando la miré sorprendida, ella solo sonrió y dijo, «Ay, se me habrá caído sin querer», pronunciándolo con una naturalidad fingida, como si de verdad se tratara de una tontería. Pero en su mirada había demasiada conciencia como para que yo creyera en la casualidad. Fue una señal clara y fría. Quería que yo supiera que me vigilaba, que controlaba el espacio a mi alrededor y que cualquier movimiento mío podía convertirse en una prueba para ella. Desde entonces, Isabel comenzó a combinar con maestría sus papeles. En presencia de los niños y de Sergio, se mostraba atenta, sonriente, incluso afectuosa, siempre subrayando lo agradecida que estaba por mi ayuda. Pero cuando nos quedábamos a solas, sus palabras y sus gestos adquirían otro matiz, y yo ya no podía distinguir si intentaba hacerme sentir culpable o simplemente me empujaba a mentir aún más. Me tocaba la mano al pedirme algo, me miraba demasiado tiempo cuando me daba las gracias, y cada uno de esos pequeños gestos se transformaba para mí en una prueba insoportable, porque me sentía como una marioneta en sus manos. Sergio, al parecer, no notaba nada, o fingía no notarlo, pues su silencio se hacía cada vez más largo, y él se alejaba más de todo, como si viviera en dos realidades. Una, los niños, el trabajo, la rutina, y otra, su mundo interior, donde solo quedaba espacio para el cansancio y la desilusión. Yo lo veía hundirse poco a poco en su propia sombra, sin intentar comprender los peligrosos juegos que Isabel desplegaba a su lado. Para mí, en cambio, cada día se transformaba en una espera constante. Ya no sabía en qué momento ella decidiría dar el golpe, si lo haría abiertamente, si prepararía todo para que Sergio empezara a dudar de mí, o si usaría a los niños para destruir lo poco que quedaba de confianza entre nosotros. Me despertaba cada mañana pensando que ese día podía ser el día, y me acostaba con la sensación de que había pasado otra jornada bajo su control invisible, en el que cada gesto, cada palabra y hasta cada mirada podían formar parte de un guión ajeno. Lo peor era que yo empezaba a perder mis referencias. Ya no podía distinguir la atención sincera de la ironía encubierta, la amabilidad verdadera de la fingida. Y justamente esa incertidumbre me destruía por dentro más rápido que cualquier ataque directo, porque me encontraba en una situación en la que cada día podía convertirse en una nueva prueba
de que Isabel no solo conocía la verdad, sino que además jugaba con ella para someterme por completo. Unas semanas después, ocurrió en la casa algo que, por un tiempo, apartó todos nuestros conflictos ocultos, pero que al mismo tiempo los volvió aún más peligrosos, porque ahora adquirieron una nueva dimensión. Marcos enfermó de repente. Al principio parecía un simple resfriado, pero ya al día siguiente la fiebre subió tanto que hubo que ir al hospital. Y precisamente ese momento se convirtió para mí en el punto en que comprendí que Isabel no solo me veía como una amenaza, sino que también era capaz de utilizar cualquier situación para hacerme sentir culpable de lo que les pasaba a sus hijos. Yo estaba sentada junto a la cama de Marcos en la habitación del hospital, apretando su pequeña mano entre las mías, tratando de tranquilizarlo, al menos con mi presencia, porque deliraba de fiebre y llamaba constantemente a su madre. En ese instante, Isabel se inclinó hacia mí. Su rostro estaba demasiado cerca como para que pudiera evitar su mirada, y dijo en voz baja, pero con tanta seguridad, que sus palabras me hirieron más que un grito. Mira lo que has hecho con los niños. Estás destruyendo su vida, igual que la tuya. Sentí que mi corazón se detenía un segundo, porque por primera vez en todo ese tiempo Isabel no disfrazaba sus acusaciones con sonrisas o insinuaciones ambiguas. Hablaba directamente, aunque en susurros, para que nadie más la escuchara. Y en esa franqueza había una sencillez cruel que me hizo dudar de mis propios actos. Miraba el rostro pálido del niño, escuchaba su respiración entrecortada, y las palabras de Isabel resonaban en mi cabeza como una sentencia. Estás destruyendo su vida. Sergio en ese momento estaba en el trabajo y solo podía llegar más tarde, así que nos quedamos las dos solas en la habitación, y esa situación le daba a Isabel la oportunidad perfecta de actuar sin testigos. No gritaba, no me difamaba, simplemente, de vez en cuando, se inclinaba y decía frases que mezclaban su preocupación por el niño con una acusación velada hacia mí. Y eso me hacía sentir como si el suelo desapareciera lentamente bajo mis pies, dejándome suspendida en un vacío donde cada respiración parecía una justificación. Intenté decir algo en mi defensa, pero las palabras se me atascaban en la garganta, porque cualquier explicación resultaba absurda junto a un niño enfermo. ¿Cómo podía demostrar que no tenía nada que ver con su enfermedad si mi sola presencia en esa casa ya era motivo de tensión que los niños percibían cada día? Guardaba silencio, y en ese silencio Isabel encontraba la confirmación de su propia razón. Cuanto menos respondía yo, con más fuerza sonaba su convicción de mi culpa en sus siguientes palabras. Cuando por la tarde llegó Sergio, corrió enseguida hacia su hijo. Lo abrazaba, le acariciaba la cabeza, preguntaba al médico por su estado, y en sus ojos había tanta angustia que no veía nada más. Isabel, en cambio, se mantenía serena, incluso tierna, ayudaba a la enfermera, pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, yo sentía en sus ojos la misma frase que me había susurrado antes. Tú tienes la culpa. Aquellos días en el hospital fueron para mí una tortura, porque ya no sabía qué era real y qué era imaginado. Quizás Isabel tenía razón, y mi llegada no había hecho más que profundizar sus problemas. Quizás eran mis mentiras y mi presencia las que habían vuelto a los niños más vulnerables de lo que eran antes. Y si era así, resultaba que no solo destruía las relaciones de los adultos, sino que también me convertía en una sombra sobre la infancia de esos niños, una infancia que nunca podrían volver a vivir. Y aunque los médicos aseguraron que la enfermedad era una infección común,
que nada tenía que ver con quién ni cómo cuidar al niño. Las palabras de Isabel se quedaron conmigo para siempre, porque fueron ellas las que me hicieron sentir por primera vez que tal vez, en este juego, yo no era ni víctima ni testigo externo, sino cómplice de una tragedia que con cada día se acercaba a un final inevitable. Unos días después de que Marcos se recuperara y nos dieran el alta del hospital, la vida en la casa pareció volver a su rutina habitual. Sin embargo, esa rutina era falsa, porque bajo el aparente orden y la cotidianidad fingida se sentía una grieta tan profunda que ninguno de nosotros podía ya ocultarla, ni siquiera ante sí mismo. Fue en ese momento cuando Sergio vino a mí con una decisión que, evidentemente, llevaba tiempo gestando, pero que solo se atrevió a expresar entonces. Había comprado billetes y me propuso huir juntos, dejarlo todo atrás, empezar una vida nueva en un lugar donde no existiera Isabel, con sus manipulaciones, su control y ese miedo constante que en los últimos meses había destruido a su familia desde dentro. Hablaba rápido, con un brillo en los ojos que me recordaba al muchacho que fue, y no al hombre agotado que veía a diario. En su voz había tanta desesperación entrelazada con esperanza que por un instante me permití imaginar ese nuevo comienzo. Otra ciudad, otro piso, los dos juntos y los niños viviendo al fin, sin discusiones ni gritos de Isabel. Pero a los pocos segundos la fantasía se desvaneció, porque en mi mente apareció el rostro de Isabel, acompañado de su frío susurro en el hospital. Estás destruyendo su vida, igual que la tuya. Al día siguiente, caminé hacia la estación con las rodillas temblando, apretando entre mis manos una pequeña maleta preparada a toda prisa. A cada paso me invadía la sensación de que estaba a punto de hacer algo irreversible, porque esa elección no era solo mía. Cambiaría la vida de los niños, rompería definitivamente la familia. Y aunque ya casi estaba deshecha, mi intervención haría que ese derrumbe fuera total. Cuando me acercaba al andén donde habíamos quedado en encontrarnos, el teléfono vibró. El mensaje que vi me detuvo más que cualquier obstáculo. En la pantalla había una foto de Marcos y Clara, tomada por Isabel pocos minutos antes, y debajo una breve frase. ¿De verdad has decidido quitarles a su padre y arruinarles la vida? Me quedé paralizada en medio de la multitud que se apresuraba con sus maletas. Los anuncios de trenes llegaban desde los altavoces. La gente pasaba sin reparar en mí. Pero esas palabras dolían más que cualquier otra cosa, porque Isabel había tocado el punto exacto de mi herida, la traición de la que huía, la pérdida que aún no había superado, el miedo a quedarme otra vez sin nada. En ese momento entendí que Isabel había ganado, no con fuerza ni con revelaciones, sino con un golpe certero en mi debilidad. Y ninguna mentira, ninguna justificación podía borrar eso. Vi a Sergio. Estaba un poco más adelante, con los billetes en la mano, buscándome en la multitud. Estaba tan cerca que bastaban unos pasos para llegar hasta él, pero mis piernas no me obedecían. En vez de avanzar, di un paso atrás, luego otro, y en unos segundos me mezclé con la gente que se dirigía a otras salidas. Mi corazón latía como si quisiera escapar de mi pecho, pero al mismo tiempo sentía un vacío, porque sabía que él se iría solo y yo me quedaría aquí, atada para siempre a esa casa, a esa derrota y a esa verdad que nunca pude aceptar. Cuando el tren arrancó y el estruendo de sus ruedas llenó la estación, comprendí que todo había terminado. Sergio se quedó en un pasado que pudo ser mi futuro, pero del que yo misma me había negado a formar parte. Ahora solo me esperaba la realidad. Isabel volvería a imponerse,
Los niños seguirían viviendo en un hogar tenso y yo permanecería siendo la misma chica que llegó a Barcelona tras una traición, buscando salvación, pero que solo encontró una trampa aún más profunda, donde terminó de perderse por completo. Caminé por calles estrechas, con la maleta vacía en la mano, pensando que todos mis intentos de huir del pasado se habían convertido en nuevas cadenas que ahora me ataban más fuerte que aquellas de las que escapaba. Y en ese pensamiento estaba mi mayor derrota. Me quedé, pero no porque quisiera, sino porque no tuve fuerzas para dar un paso hacia mi propia vida.